Perdón por la pequeña interrupción. Estamos sujetos, ¿cierto?, al calendario como ter- hombres terrenales y está concluyendo ya un año más de este calendario ya 2024, esperando, ¿cierto?, el arrebatamiento, el tiempo del advenimiento de Dios para con su iglesia. Bien, hermanos, vamos a ir a seguir, ¿cierto? El libro de Efesios, capítulo 2, verso 11 en adelante. Ahí, perdón, quedamos el día sábado. Estuvimos ahí en el lugar de Trieste, sábado, el día martes, ¿verdad? Con el feriado intermedio que hubo, ¿cierto? El día de ayer me confunde un poquito. Bueno, pero el día martes concluimos, ¿cierto?, hasta el capítulo 2, verso 10. Y retomamos el mismo capítulo 2, verso 11 en adelante, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, dice, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí un poquito vamos a detenerlo en estos primeros versículos, esperando no haber cortado en otra parte diferente, pero a través de la historia bíblica podemos ver, hermanos amados, primeramente la promesa que se hizo a Abraham, ¿verdad? Primero a Adán, después a Abraham, de salvación para toda la humanidad. Amén. En ti serán benditas todas las simientes o todas las familias de la tierra. ¿Mm? A través de Abraham, el padre de muchedumbre, Dios otorga una promesa de salvación, que iba a venir una salvación para toda la humanidad. ¿Mm? Pero en el orden lineal que el Señor hace con respecto a este plan de Jacob, luego, ¿verdad? Hijo de Isaac, nieto de Abraham, Dios aparta una nación, hace una nación ahí, forma una nación en Egipto, habiendo entrado entre 75 y 77 personas, entran a Egipto y forma una nación. Y su nombre es Israel, príncipe de Dios. Bueno, todos sabemos la historia. Israel crece ahí en Egipto y Dios lo saca con mano poderosa, lo instaura la tierra prometida después de 40 años, le da leyes, ¿cierto? Y ahí prevalecía, ¿cierto?, la circuncisión, donde se circuncidaban, ¿cierto?, a los pequeños de 8 días, ¿verdad? Se circuncidaban en el prepucio, y esa era como una señal, ¿verdad?, que ese pueblo tenía con respecto a Dios y con respecto a los demás. Entonces había ahí una separación entre el pueblo judío, el pueblo israelita, y las demás naciones, llamadas, ¿cierto?, los gentiles, ¿verdad? Y aquí Pablo lo que está mostrando, ¿cierto?, luego de todo lo que ha ido hablando, esta carta que es escrita a la iglesia, lo que tenemos que entender, que habían dos pueblos, los hebreos, los israelitas, y el resto del mundo, que eran los gentiles. Y Pablo explica aquí y le dice, pero por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, porque no eran circuncisos, entonces por ende ellos eran incircuncisos. Ese es el nombre que se le llama a los incircuncisos. Llamaban incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Ves? Que hablamos de lo que se hacía ahí en el prepucio del hombre. En aquel tiempo estaba ahí sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ya ahí esa era la condición nuestra, la condición de todos los gentiles. Estábamos muy lejos de Dios,
estábamos muy apartados y eso es lo que debemos valorizar hoy día nosotros, los gentiles, que estando nosotros lejos, Dios cumple aquí la promesa. ¿Mm? Israel tenía una misión, hemos hablado muchas veces de aquello, ¿verdad? Dios les entregó los pactos, las leyes, para que ellos proclamaran al único Dios verdadero, pero ellos se embotaron, ¿verdad? Es parte del proceso, por supuesto. Y Dios, conociendo la condición humana, sabía que ellos no iban a ser capacitados para hacerlo, en cierto modo. ¿Por qué? Por su carnalidad, así como Pablo esto lo describe en el libro de Romanos capítulo 7. Y esto por eso que el hombre que muchas veces se jacta de sí mismo, nada es. Así que Pablo aclara también a la iglesia que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque todo lo que nosotros hagamos, levantarnos temprano, ayunar, orar, leer la escritura, estudiar, hablar de Cristo, todo eso lo provoca el Señor en nosotros, porque el querer y el hacer no viene de nosotros. Dios nos impulsa, por eso que hagamos lo que hagamos, toda la gloria y toda la honra le pertenece al Señor Jesucristo. Lo mismo dice el salmista, no a nosotros Señor, sino a tu nombre da gloria. Entonces, Pablo les recuerda que lo que eran, en qué condición estaban, en qué estado, en qué posición, lejos de Dios, sin esperanza, apartado de los pactos, no teníamos parte ni suerte en ninguna de esas cosas. Estábamos lejos. Era el pueblo que era el resto del mundo, hacía un pueblo, aunque eran muchas naciones, pero hacía un pueblo. Y el otro pueblo era Israel. Entonces, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, ¿por qué Pablo les recuerda esto? Y le recuerda a usted y me recuerda a mí. Porque nosotros hoy día debemos considerar la condición y la posición que nosotros tenemos, donde hoy día lo colocó el Señor. Luego dice, pero ahora, escuche bien, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí está, ¿eh? Usted y yo, y todos los que no éramos israelitas, que no éramos de la circuncisión, y esto considérelo bien, guárdelo bien en su corazón, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando habla de la sangre de Cristo, está hablando del sacrificio, por lo que Cristo hizo, lo que nosotros celebramos, hermanos amados, cada tiempo que nos sentamos a la mesa, comemos el pan y bebemos la copa. El Señor nos recuerda, o nosotros recordamos, ese hecho maravilloso que Dios nos permitió vivir a usted y a mí hoy día. Luego dice, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, ojo con esto. Importante poder entender. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo qué cosa, la paz. Por eso que el cántico de los ángeles cuando Cristo nace, ¿cierto? Allá en Belén es gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres. Fíjese, Dios tiene esta buena voluntad de haber venido a esta tierra y nacer, lo que muchos celebran el día 25 de diciembre erróneamente, porque jamás Cristo instituyó una celebración del día de nacimiento. Y porque tampoco el día de nacimiento del Señor es un 25 de diciembre. Hasta muchos pastores han caído también en el juego del diablo, ¿cierto? De la mentira, aceptando estas cosas. Nosotros no celebramos, punto uno, el nacimiento de Cristo en ese sentido de fijar un día, pero sí celebramos que Él haya venido a la tierra, porque si no viene, no hubiera muerto tampoco. ¿Amén? Sí celebramos que Él haya venido, o sea, nos gozamos que el Señor haya hecho esto.
Entonces, hermanos amados, luego dice, eh, voy a hacer un paréntesis un poquito, no con esto, por ejemplo, ponemos árbol de Navidad, que le llaman, ¿cierto? Y alabamos al hombre gordo, ¿cierto? Con un traje rojo. No, no. Celebramos que el Señor haya venido, amén, para que se interprete bien, ¿m? Y no mal. Entonces, mediante la cruz, mediante el sacrificio, reconciliar con Dios. Nosotros necesitábamos ser reconciliados con Dios. El salmista tiene una expresión, dice, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Había un anhelo en el alma del salmista, y este anhelo era presentarse delante de Dios. Pero había un impedimento fuerte. Recuerde que el salmista era judío, y ese impedimento se llamaba pecado. El pecado era un obstáculo, porque Dios es santo. Entonces era imposible que el hombre pudiese acercarse a Dios. El único que podía acercarse era Dios a nosotros. Y en esto alabamos y exaltamos a Dios por hacerlo, por acercarse a nosotros. Y esto es lo que Pablo está describiendo. La condición que teníamos antes, ¿verdad? Y la posición que teníamos antes con nuestra nueva posición. ¿Mediante qué? Mediante la cruz, reconciliar a Dios, con Dios, perdón, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por eso que la Escritura dice que no hay judío ni griego. No podemos adoptar las costumbres judías, ni los judíos tampoco pueden adoptar nuestras costumbres. No podemos adoptar el pensamiento religioso de los judíos, ni tampoco ellos adoptar el nuestro, si se convirtieren y si nos convertimos nosotros. ¿Me explico bien? Sigo para que podamos entender. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais. ¿En qué posición estaban? Lejos. ¿En qué posición estábamos? Lejos. Y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban cerca? Los judíos. ¿Mm? Pero no tenían la cercanía que hoy podemos tener todos. ¿Mm? ¿Por qué estaban cerca ellos? Bueno, porque de ellos se les fue dado, ¿cierto? La ley, los pactos, la circuncisión fue dado a ellos. Dios trató con ellos primeramente. ¿Mm? Luego dice, porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, aquí es categórico. Y aquí derriba todo argumento humano que quiere, por ejemplo, poner intermediarios, ya sea la llamada Virgen María, los llamados santos, los muertos, ¿verdad? Que muchos de los seres humanos, malentendiendo a Dios, ¿cierto? Los ponen como mediadores. Y se ve expresado, ¿cierto? En las redes sociales, papá, cuídame del cielo, mamá, te mando un beso al cielo, eh, guárdame, hermana, hermanito, invocando, ¿cierto? La salvación por medio de los muertos o de las imágenes o de los ídolos terrenales. Aquí es claro, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Mm? No hay otro. Pedro no se equivoca cuando dice que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre, perdón, bajo los cielos, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No dicen quién, en qué. Por eso que el Evangelio anuncia a uno solo, a Cristo Jesús o a Jesucristo, es el mismo. ¿Mm? Cuando nombramos a Cristo Jesús siempre vamos nombrando la parte humana, porque no debemos desconocer que, que Dios participó como hombre en medio de nosotros. ¿Mm? Y a esa participación que él tuvo se le llamó hijo, porque él es el primogénito de toda la creación. ¿Mm? Él pasó a ser el primogénito, no el que él sea una criatura, no, él fue engendrado, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, él es la medida justa, perfecta que Dios quiere de nosotros.
y a la vez, con su sacrificio perfecto, al que cree, Él lo hace perfecto, solamente por creer. Bueno, Pablo lo explica muy bien, dice, al que obra le es contado, cierto, como deuda, pero el que no obra y cree, le es contado por justicia. Mire qué maravilloso. Por eso que dice, por gracia sois salvos. Entonces, luego dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Ve? Usted pasó a ser parte de la familia de Dios. Ahora Dios le conoce. Por eso que Pablo dice, conociendo a Dios, más bien siendo conocido por Dios. Todas estas cosas, hermanos amados, cuando vamos entendiendo el real sacrificio del Señor, debemos ir atesorando en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿m? Para vivir así una vida en santificación, una vida de búsqueda constante, una vida perfecta en Dios. Ciertamente todavía no llegamos a la perfección, pero a través de la palabra, Dios va obrando en nuestra vida. Tiene que hacerse manifiesto, ¿cierto? De que Dios, hermanos, está obrando en nuestros corazones realmente. Y que no somos una religión, somos la iglesia. Y así como Él fue, como Él anduvo en esta tierra, como Él predicó y como Él hizo y enseñó, como dice Lucas, también los hijos, ¿verdad? Que fueron apartados, que fueron sacados de la oscuridad, deben actuar de la misma manera. Entonces hoy día somos conciudadanos, ¿verdad? ¿De quiénes? De los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjese el privilegio, hermano, hermana, que usted y yo tenemos. No es poca cosa. Somos considerados la familia, somos considerados no lejos de Dios, sino que ahora cerca, cerca, ¿no? Tomados en cuenta de parte de Dios. Y, y aquí es donde lo que expresa el salmista, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Con todo lo que nosotros tengamos humanamente, ya sea un título universitario o siendo gerente de una empresa, teniendo buena posición social, con eso no impresionamos a Dios. Para Dios seguimos siendo pobres, poseyendo riquezas terrenales. Lamentablemente los hombres hoy día se apoyan en sus posiciones y dicen ser algo no siendo nada, porque tienen un estudio, porque tienen posición. Con esto no estoy queriendo diciendo que no estudie, uno debe estudiar, no debe ser ignorante, ¿verdad? Pero eso no aplica en cuanto a la salvación, o sea, en cuanto a un modo de jactancia, que yo pueda jactarme porque soy un abogado, que yo pueda jactarme porque soy un médico. No, Dios nos mira a todos iguales, Dios nos mira a los cartones universitarios, y con esto a lo mejor uno va a pensar que estoy siendo un resentido, no como un resentido social, no, 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 es una verdad, porque si no habiendo sido nadie, como cataloga la escritura, no habiendo sido nadie, hoy día somos, ¿qué somos? Conciudadanos, ya no somos advenedizos, ya no somos extranjeros, somos conciudadanos de los santos. ¿Mm? Tenemos nuestro lugar en Dios, pero no por nuestras obras. Y eso es lo que siempre debemos entender y nunca debe olvidarse. No por sus obras, no por mis obras. ¿Mm? Y miembros de la familia de Dios, sobre esta premisa, sobre esta verdad, sobre esta razón verdadera, mire lo que dice, edificados, edificados, sobre el fundamento de quienes, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Los profetas proclamaron a Jesucristo antes de su venida. Los apóstoles proclamaron a Jesucristo a posterior de su venida, su muerte y su resurrección. Por eso dice, habla de un fundamento. Cristo en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento. Pero usted me dirá, pero que Cristo nació casi 2000 años atrás. Pero recuerde la conversación que tuvo con los judíos. Le dijo,
antes que Abraham fuese, yo soy. Porque Jesús aseguraba que Abraham lo había visto y se había gozado de haberlo visto. ¿Cuándo vio Jesús, Abraham a Jesús? En el encimal de Manré, capítulo 18 de Génesis. Así que aparecieron tres varones, estando Abraham al calor de su tienda, y al ver estos tres varones corrió y se postró en tierra diciendo, Señor. Vio a Jesús en su teofanía. Señor, si he hallado gracia a tus ojos, no pases de tu siervo. ¿Ve? Entonces, hermanos amados, edificados sobre este fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo no puedo edificar en otro. No, no. Toda la enseñanza que el Señor Jesucristo repartió en sus 3 años de ministerio fueron atesoradas por los discípulos en aquello entonces, los que apartó, y luego fueron llamados apóstoles, o sea, enviados, o como dice el hebreo, Sheliach, enviado. Esto que ellos aprendieron, y mucho más que el Señor les revela, permiso, fueron propagados para que todo el que creyese edificase sobre este fundamento de apóstol y profeta, la cual, siendo la piedra del ángulo perfecta, la única, Jesucristo, la cual desecharon quienes, los edificadores, cuando rechazaron a Cristo. No quisieron edificar con esa piedra o sobre esa piedra, la despreciaron. Pero como dice Pedro, para nosotros es preciosa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que edifiquemos sobre esta piedra. Que todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Jesús. Pero no habla en un sentido que siempre el hombre le da. No, no está hablando. Edificado. O sea, las enseñanzas de Jesús las pongamos por obra. Eso está queriendo. Por eso que Pablo, todo lo que hacéis sea de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús. No lo está diciendo en un sentido literal solamente, que yo, por ejemplo, tenga un culto, ¿verdad? Y diga, este culto está abierto en el nombre de Jesús, y después me ponga a hablar por escasez de pecado. O me ponga a enseñar cosas que no están en la Escritura. No sirve. No sirve. Estoy utilizando malamente las Escrituras. Entonces, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien dice, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Ve? Va creciendo. Crecer en la gracia y en el conocimiento. Crecer en la gracia y en el conocimiento. O sea, debemos crecer, claro. No podemos quedarnos con el aleluya y el gloria a Dios solamente. No debemos quedarnos solamente con las emociones que experimentamos, ¿cierto?, en un culto de acción de gracia. No, va mucho más allá. Habla de edificar una casa, de edificar un templo para Dios. Pablo dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Entonces, el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe experimentar el crecimiento. ¿Ya? No quedarse solamente con el fundamento, como la iglesia lo ha hecho. Quedarse solamente con el fundamento. Jesús es Dios, es indiscutible. Es la piedra angular, indiscutible. Pero ahora edifiquemos. Edifiquemos sobre ese fundamento. A nosotros nos queda hoy día edificar. Porque el mismo Señor dijo, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bueno, y ahí es una comparación con respecto al hombre que oye y no hace. Él le compara con un hombre natural que edificó su casa, ¿dónde? En la arena. Vinieron los vientos, las tempestades, y su casa cayó. Pero en cambio, aquel que edificó en la roca, no cayó. Entonces, ¿dónde debemos edificar?
hacer la voluntad de Dios es edificar, tomar las enseñanzas y aplicarlas en mi vida. Eso significa edificar. El crecimiento lo da Dios. Amén. Y eso es importante, considerar que el crecimiento, que esto no es mágico. La iglesia debe ir aprendiendo, por eso dice, por tanto, ir y hacer discípulos, enseñándoles, enseñándoles. El crecimiento lo da el Señor. Pablo sembró, Apolo regó, y el crecimiento lo da ¿quién? El Señor, Cristo. Amén. Entonces, te concluyo, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ve? Gloria al Señor. Dios lo considera a usted parte de su obra, miembro de la familia de Dios, con ciudadanos con los santos, pero ahora tiene que edificar como casa. Usted es un templo de Dios, yo soy un templo de Dios. Por tanto, debemos edificar, tomar la escritura. Una iglesia no puede edificar sin la escritura. Recuerdo lo que hicieron allá, cosieron ladrillos, ¿cierto? Y me hicieron mezcla, ¿verdad? Y empezaron a edificar una torre. Esto no agradó a Dios. Usted y yo, si somos hijos, no podemos edificar sin Dios. Eso quiere decir que todo lo que la escritura dice, yo debo sujetarme a lo que la escritura enseña. No puedo poner un ladrillo extraño. Por eso que esta filosofía y esta psicología que han entrado a la iglesia, hermanos, más que hacerle un bien, escuche bien, más que hacerle un bien, han dañado la espiritualidad verdadera de la iglesia. Porque hoy día disfrazamos la espiritualidad con reacciones mundanas. Por ejemplo, hoy día los cultos se pone harta música para hacer emocionar a la gente. Y se grita, se grita, se grita. Se utilizan cosas terrenales para aparentar una manifestación del Espíritu Santo. Que no es tal, que solamente, en muchos casos, un desorden público. Por eso que muchas veces, ¿cierto? En los lugares demandan a las iglesias por meter tanta bulla por los instrumentos. La iglesia se ha preocupado de comprar muchos instrumentos de percusión, preocupándose solamente de la adoración y no de hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué quiere Dios que hagamos? Se complace Dios, como le dijo Samuel al primer rey de Israel, que fue Saúl. Se complace Dios más en los holocaustos o que se le obedezca. Responda usted en qué se complace Dios. ¿En los holocaustos o en la obediencia? Si Dios me dice que debo amar, debo amar. Si Dios me dice que debo perdonar, debo perdonar. Si Dios me dice que debo hacer esto, debo hacerlo. Porque Dios lo demanda. Hoy día se cuestiona mucho la palabra de Dios. Se relativiza. Y estoy hablando de muchos ministros, lamentablemente. Falsos ministros, fraudulentos, que falsifican la palabra, la acomodan. La palabra es una sola. Pablo habla en Romanos de un evangelio. Y en Gálatas dice, si aún uno de nosotros o un ángel del cielo viniese y predicase otro evangelio, el cual nosotros no hemos predicado, tal sea anatema. No podemos falsificar la palabra, no podemos, hermanos amados, edificar sobre otros fundamentos. Y aquí queda más que claro. Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo, escribiendo a través del apóstol Pablo, enseña en qué posición está. Si usted está en el mundo, si usted es mundano, haga lo que usted quiera. Pero la iglesia no puede hacer lo que bien le parezca. No estamos en el tiempo de los jueces, ¿cierto? En que cada uno hacía lo que le agradaba a los ojos, lo que encontraba que era bueno. Por eso el engaño del huerto, de comer, ¿cierto?, el fruto prohibido y querer entender lo bueno y lo malo a nuestra manera.
serás como Dios, le dijo el diablo a Eva, conociendo el bien y el mal. Pero fíjese cuánto daño provocó esa rebeldía, esa transgresión de parte de Adán. Pero hoy día tenemos en Cristo, hermanos y hermanas, la esperanza de vida y de vida eterna. Por tanto, edifiquemos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, pero edifiquemos bien, porque somos morada de Dios, somos casa de Dios. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía. Comparta el programa, dele like para que podamos seguir adelante. El día de hoy por la tarde tenemos la enseñanza del libro de Hechos, si Dios así lo permite, ahí en el lugar de la quebrada, a contar de las 19:30. Estamos transmitiendo una vez más. Compartan nuestros programas, ayúdenos de esta manera a poder expandir la palabra de nuestro Dios. Al Señor Jesús sea la gloria, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos. Bendiciones para usted, bendiciones para toda la iglesia de Cristo. Amén.